la mañana con 14 minutos y tal y como se lo habíamos adelantado acá en Telediario al amanecer hemos preparado una entrevista muy importante acerca de la explotación laboral. Para ello nos acompaña el licenciado Omar Chin del área penal de la PGN, a quien le doy la más cordial bienvenida. Licenciado, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo. Muy bien, buenos días. Gracias por estar aquí nuevamente. Estamos apoyando nuevamente por parte de la Procuración en temas de niñez y adolescencia. Bueno, licenciado, sabemos que la explotación laboral pues se da en distintos sectores del territorio guatemalteco. Para entrar en contexto en el tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de explotación laboral? Sí, eso es muy importante. Actualmente pues se maneja ese tema, lo que antes se consideraba lo que es la esclavitud. Actualmente modificamos una circunstancia en cuanto a que se dan circunstancias que vulneran los derechos de la persona al momento de laborar. Por ejemplo, un salario digno, horarios preestablecidos donde la persona se puede desarrollar y pueda alimentarse y tener las otras actividades. Ese tipo de circunstancias no se dan en la explotación laboral. No se da un adecuado pago, por ejemplo, el salario mínimo no se cumple, mucho menos una circunstancia de derechos laborales y también se dan las circunstancias en cuanto a la explotación de los tiempos. No se elabora alrededor de 8 horas, como todo comúnmente hacemos, sino que trabajan 12, 14, inclusive hay personas que trabajan 20 horas diarias. Claro, esto nos referimos, digamos, a una persona adulta, donde definitivamente tienen que entrar ciertas reglas según el Ministerio de Trabajo. Ahora enfoquémonos en la niñez y la adolescencia, porque hemos visto que hay muchos adolescentes que laboran y que más que todo también se da una explotación laboral. ¿A qué se refieren los adolescentes o más o menos a qué edad ellos pueden iniciar a laborar sin que sea catalogado como explotación laboral? Sí, eso es muy importante. La niñez no está permitida, según el Ministerio de Trabajo, de poder laboral, porque como ellos están en esa condición, ellos aún se encuentran en total desarrollo para poder ser protegidos. Los adolescentes tienen permitido laborar únicamente con autorización del Ministerio de Trabajo y principalmente en 2 circunstancias. Primero, que no se afecte su cotidianidad. Segundo, que establezca circunstancias en cuanto a que debe mantener sus estudios. Es algo muy importante ya que no debe afectar su futuro. Y por último, debe establecerse una circunstancia en cuanto a la autorización de padre o madre para que puedan verificar y velar que este adolescente, pueda verificar que tenga un salario, un horario y que tenga, muy importante, una persona que esté vigilando su trabajo. Principalmente esas circunstancias en adolescentes se dan para temas de enseñanza. Más que todo, principalmente eso, más que una circunstancia propiamente de un trabajo formal. Pero ¿hay alguna edad establecida, un rango de edad donde yo como padre pueda decir, bueno, tiene 15 años, ya puede iniciar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? O bien, muchos adolescentes también recordemos que están finalizando sus estudios porque normalmente en noviembre termina el ciclo escolar. Y ellos desean pues también ganar, no sé, algún tipo de salario como vacacionistas. ¿Cómo es permitido? O si yo soy padre de familia, ¿cuál es el proceso que tengo que seguir para no caer en una explotación laboral? Sí, a partir de los 14 años, el Estado de Guatemala ya ve a la persona como una adolescente. Ya puede iniciar los trámites en el Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización debida para poder iniciar los trabajos. Se debe establecer en dónde, quién será el patrono, qué salarios, qué horarios, es decir, todos los detalles para poder establecer esto. Muchas personas inician con estos labores a sus adolescentes sin tener esta autorización. Esto es importante ya que, como les repito, Guatemala debe velar porque este niño, este adolescente, deba cumplir los requisitos mínimos para poder laborar. Especialmente no debe ser en riesgo. Otra circunstancia muy importante, no solo es tanto el trabajo infantil como explotación, sino que también actividades lesivas que perjudiquen a este menor en su salud. Por ejemplo, circunstancias que atenten a una lesión, circunstancias con gases o otras circunstancias que puedan afectar directamente pues, la salud del adolescente. Estas circunstancias es muy importante que por eso el Ministerio de Trabajo tiene que velar para que no se vulneren sus derechos y mucho menos se ponga en riesgo. Bueno, esto es desde el punto de vista de un patrono de una empresa formal, pero ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, que están en los semáforos? O bien, ¿qué pasa también con los niños que están trabajando en tortillerías? Que realmente no existe, digamos, algún tipo de ley que esté respaldada por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa en estos 2 casos? Esto es muy importante. Como indicaba, los niños pues, no tienen autorizado pues, laborar. Con respecto a los semáforos y con respecto a algunos lugares como tortillerías, esto hay que estar atentos como ciudadanos, porque muchas veces están los niños, pero no están haciendo la acción
de trabajar o pues pedir limosna, como comúnmente conocemos, o inclusive en las tortillerías no están ellos haciendo el trabajo de la tortillería, ¿verdad? Sino que están acompañando. Si un adulto verifica en estos lugares si está este niño trabajando, se está poniendo en riesgo, está pasando solito entre los carros, está tocando el comal o alguna actividad que pueda ponerlo en riesgo, es muy importante que esto se denuncie, ya que muchos casos que hemos tenido son circunstancias por negligencia, falta de cuidado y protección de la persona que debería cuidarlo, que en este caso sería el papá o mamá. Bueno, y es que la realidad guatemalteca es que hemos visto a muchos niños pidiendo dinero o bien limpiando los vidrios de los vehículos y están en cierta manera arriesgando su vida, porque usted lo dice, ¿verdad? Pasan en medio de los carros, muchas veces no se dan cuenta que el semáforo ha cambiado en verde. ¿Qué pasa con estos niños que, digamos, están más a la vista de las autoridades? Sí, cabe resaltar esto importante, ya que muchas veces las personas adultas que tienen a estos niños y que los están llevando a estos lugares de semáforos son bastante coordinados, podríamos decir. Se pone una denuncia, alguien llama y cuando llega la persona que realiza el rescate por parte de la Procuraduría de Generación, ellos ya se mueven del lugar o están mucho tiempo, en una hora o 2 horas en un semáforo y se van rotando. Esto es para evadir las autoridades. Si ustedes logran verificar como personas responsables y ven a un niño que está en estas condiciones y está en riesgo, lo mejor sería denunciar a la Procuraduría General de la Nación o directamente a la Policía Nacional Civil, ya que ellos también tienen la unidad de niñez y ellos tienen la obligación de rescatar a este menor. Licenciado, usted habla de la denuncia. ¿Cuál es el proceso para poder denunciar, digamos yo como guatemalteco, que vea a algún niño que está sufriendo explotación laboral? ¿Cuál es el proceso que debo de seguir como ciudadano responsable? Sí, esto también es importante. Ya en entrevista anterior habíamos hablado de la denuncia anónima. Muchas personas tienen temor a denunciar, a represalias, a algún tipo de circunstancias que lo hagan ver que determinada persona es quien dio la noticia. Pero ante la Procuraduría de la Nación, ante el Ministerio Público, ante la Policía Nacional Civil, es denuncia anónima. Solo tenemos que verificar, más o menos, si conocen el nombre de este niño o no, no es tan importante, solo se refiere, hay un niño, una niña, siendo explotado, siendo víctima, dónde está y qué es lo que le está pasando. Esto es muy importante ya que le tienen que dar luces a la persona que va a verificar esta constatación, ir a buscar a este niño para ver en qué condiciones y verificar qué es lo que le está pasando. Entonces es muy importante, no necesariamente se tiene que saber quién denuncia, sino a quién estamos denunciando para protegerlo. Sí, es un trabajo, digamos, interinstitucional entre la PGN, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil. Sabemos también que hay varios niños durante este año 2024 que han sido rescatados precisamente por la PGN. ¿Hay alguna cifra o algún departamento con mayor incidencia? Sí, principalmente en la ciudad de Guatemala, en cuanto a explotación laboral, se da bastante incidencia en estos casos, ya que muchas personas del interior inician con negocios en la ciudad para su operación, pero lamentablemente no cumplen requisitos legales para esto. Por ejemplo, hablabas de la tortillería, llevan las personas, llegan adultos a realizar esta labor de la tortillería, pero llevan a menores. Claro. Muchas veces están estos menores en riesgo, se queman, les cae algún líquido, es decir, no tienen las precauciones y mucho menos les dan la educación que deberían de tener. Lamentablemente necesitamos de la denuncia para poder acceder a muchas de estas circunstancias para proteger a los menores. Por eso es muy importante que las personas puedan denunciar, verificar si está pasando esto y si este niño está en riesgo, pues denunciarlo. Bueno, licenciado, ya para finalizar esta entrevista, recomendaciones que tenemos que seguir, primero como padres de familia y segundo como patronos. Sí, bueno, como padres de familia es importante conocer la ley. Hay muchos acercamientos que se dan por parte de padres, de personas adultas, tanto a Procuraduría de Nación, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio Público, a todas las instituciones del Estado preguntan qué puedo hacer para poder iniciar labores a mi hijo. Esto es muy importante, ya que ante la ley nadie puede decir que no sabía, no conocía. Esto es algo importante. Entonces, debemos acercarnos ante las autoridades para preguntar qué puedo hacer y qué tengo que cumplir como requisitos para poder inscribir a los menores. Por parte de los patronos, también es muy importante. Tenemos muchos casos donde le emplean a menores como favores, como ayuda, pero dejamos de cumplir la ley. Claro. Entonces también los patrones deben acercarse, deben pedir ese asesoramiento para poder no incurrir en alguna falta, ya que recordemos, no solo está el delito de explotación de menores en tema laboral,
también está en explotación de menores, pero en un tema de actividades lesivas a su salud, a sus derechos. Y también no olvidemos que también existe el delito de maltrato contra personas menores de edad, que también expone, vulnera y afecta a los menores, tanto en su integridad física como psicológica. Claro. Bueno, licenciado Omar Chin, muchísimas gracias por esta entrevista. Y a usted, amigo televidente, ahí tenía ciertas recomendaciones a seguir para no entrar en este tema de explotación laboral. Así que con esta información, momento de hacer un enlace con nuestros anunciantes, pero le invitamos a que sigan nuestra sintonía de Telediario al amanecer.